Sean bienvenidos a la tercera clase de Ciencias Naturales. Vamos a trabajar el tema Teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, algunos ejercicios. En el ejemplo 1 vamos a encontrar el valor de la hipotenusa en el triángulo siguiente. Es el que ustedes logran apreciar en su pantalla. Nos están pidiendo que averigüemos el valor de la hipotenusa. Nos dicen que el lado A mide 21.22 centímetros y el lado B 21.21 centímetros. Recordarán la fórmula para descubrir el valor de la hipotenusa es la que tienen aquí. Sustituimos los valores. C equivale a hipotenusa, que es el valor que desconocemos. A es este lado y B es el otro. Encerramos entre paréntesis el valor que corresponde a A, que en este caso es 21.22 centímetros, y eso lo elevamos al cuadrado, más B elevado al cuadrado, que es 21.21 centímetros. Efectuamos los cuadrados indicados. El resultado de elevar 21.22 es 450.29 y centímetros por centímetros nos da centímetros al cuadrado, más 449.86 centímetros cuadrados, que es el producto de 21 por 21 centímetros al cuadrado. Efectuamos la suma y eso nos da como resultado 900.15 centímetros cuadrados. Posteriormente extraemos la raíz y eso nos da como valor 30 centímetros, que es el valor en este caso de la hipotenusa. En el siguiente ejemplo vamos a aplicar siempre el teorema de Pitágoras para descubrir el valor del cateto A en el triángulo que nos están dando a continuación. Nos están indicando que la hipotenusa es igual a 12.08 metros y el cateto B mide 11 metros. La fórmula para descubrir el valor de un cateto es la que tienen ustedes aquí. A es el cateto este que desconocemos, C es el valor de la hipotenusa y en este caso B es el valor de este cateto. Sustituimos los valores en la fórmula. C es 12.08 metros, lo elevamos al cuadrado, menos 11 metros, que es el valor del cateto B elevado al cuadrado. Efectuamos las operaciones indicadas. El cuadrado de 12.08 metros es 145.93 metros cuadrados, menos el cuadrado de 11 metros, que en este caso es 121 metros cuadrados. Efectuamos la resta que está indicada, nos queda el resultado de 24.93 centímetros cuadrados, extraemos la raíz y nos da como resultado el valor del cateto A, 4.99 metros. Ahora vamos a trabajar con lo que es la identificación de los lados de un triángulo rectángulo. En algún momento pues hay algún tipo de dificultad a la hora de descubrir cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Vamos a verificar primeramente que la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Vean el triángulo por favor. Es el lado más largo y que se encuentra frente al ángulo de 90 grados. Ese es el que está marcado aquí en este cuadrado. Entonces esa es la hipotenusa. Ahora vamos a verificar el siguiente lado del triángulo, que en este caso sería el que se encuentra frente al ángulo de referencia, el que es el cateto opuesto. Es el lado que está enfrente al ángulo X, es decir, el lado más lejano. Ese siempre enfrente va a ser el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que está a un lado del ángulo de referencia. Nunca va a ser la hipotenusa, siempre tiene que ser uno de los lados que está en relación con el ángulo recto, que en este caso va a ser este que tienen ustedes aquí. Las funciones trigonométricas ya vimos en una de las clases anteriores que son tres, que es la función seno, la función coseno y la función tangente.
Es importante, vuelvo a recalcar, saber ubicar los catetos en relación al ángulo de referencia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a identificar los lados. Primero dijimos que vamos a identificar la hipotenusa que está frente al ángulo de 90 grados. La hipotenusa que es el lado más largo. Vamos a identificar el cateto opuesto, es el que está frente al ángulo de referencia que aparece marcado aquí con rojo y con la literal alfa. Ese va a ser el cateto opuesto. Aquí ya estoy simplificando, CO equivale a cateto opuesto y el cateto que nos queda es el cateto adyacente, CA. Otro triángulo. Recuerden, jóvenes, no siempre se nos van a presentar los triángulos en esta posición, a veces los van a ubicar de otra forma. Lo que nos interesa rápidamente es verificar en dónde se encuentra el ángulo de 90 grados que aparece siempre marcado con este cuadrito. Ubicamos la hipotenusa, recuerden, se encuentra frente al ángulo de los 90 grados, es el lado más largo del triángulo, esa es la hipotenusa. Verificamos el cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo marcado. Ese es el cateto opuesto y el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. Otro triángulo, identificamos dónde está el ángulo recto. Se encuentra enfrente la hipotenusa. El ángulo marcado es el de referencia, es el ángulo X aquí. Es el que está enfrente, es el cateto opuesto y el que se encuentra a un lado es el cateto adyacente. Vamos a utilizar las funciones trigonométricas para descubrir en este caso el valor del cateto faltante. Verifico de los catetos cuál es el que hace falta, si es el cateto adyacente o si es el opuesto. En este caso, del dato que hace falta es el que se encuentra frente al ángulo que está marcado de este lado. Entonces el valor que nos hace falta es el cateto opuesto y nos están dando el valor del cateto adyacente y nos dicen que este ángulo beta mide 30.25 grados. Vamos a hacer una tablita para verificar con qué datos son los que contamos. Nos dicen que el ángulo beta mide 30.25 grados. Nos están diciendo que el valor del cateto que tenemos, que en este caso es el adyacente, porque se encuentra a un lado de este ángulo, mide 12 centímetros. Y que nos piden que averigüemos el valor del cateto opuesto, que es el que ya determinamos que es el que hace falta y que es el valor que nos están pidiendo. Verificamos las fórmulas. Necesitamos encontrar una fórmula que dentro de sus valores contenga este y que tenga el valor del cateto adyacente en este caso y que tenga el valor del ángulo. Verificamos la función seno, descubrimos que sí tiene el cateto opuesto, pero nosotros no tenemos hipotenusa, entonces esa fórmula no la podemos utilizar. La función coseno no indica nada en relación con el cateto opuesto, porque aquí es cateto adyacente y aquí es hipotenusa, entonces tampoco utilizamos esa fórmula. Y la fórmula que nos queda es la de la función tangente, que nos pide el valor del ángulo, sí lo tenemos. Aquí no tenemos el valor del cateto opuesto, pero lo podemos averiguar, ya que el otro valor que nos pide es el del cateto adyacente, que en este caso sí tenemos. Sustituyamos los valores en la fórmula. Tangente, en este caso el ángulo es 30.25, que es el que tenemos indicado aquí. Es igual a cateto opuesto dividido el cateto adyacente, que equivale a 12 centímetros. Necesitamos dejar únicamente esta parte de la fórmula y este valor lo tenemos que pasar al otro lado. Cuando pase al otro lado, si aquí divide, aquí multiplica. Y multiplica al valor de tangente 30.25 por 12, que equivale a el cateto opuesto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues en nuestra calculadora vamos a presionar la tecla tan, seguido del valor del ángulo, que en este caso es 30.25, presionamos igual y nos va a decir que la tangente de 30.25 grados equivale
a 0.58. Copiamos este 12 y nos queda igual a CO. Operamos la multiplicación que aparece indicada y nos da como resultado 7 centímetros. En este caso, ese es el valor del cateto que hace falta, que es el cateto opuesto. Vamos ahora a resolver este nuevo triángulo. Nos piden el valor de la hipotenusa. Verificamos cuáles son los datos con los que contamos y cuál es el que nos están pidiendo. El valor de hipotenusa no lo conocemos. Conocemos este lado del triángulo, que en este caso sería el cateto opuesto, y hace que se encuentra frente a este ángulo. Apuntamos nuestros datos en esta tabla. El ángulo beta equivale a 53.14. Tenemos el dato del cateto opuesto, que son 4 centímetros, y nos están pidiendo el valor de la hipotenusa, que es este, que nosotros no conocemos. Verificamos nuestras fórmulas. Dentro de la fórmula debe contenerse este dato de hipotenusa. Por lo tanto, si miramos la función tangente, vemos que dentro de sus componentes no aparece este dato, entonces la descartamos. Verificamos la de la función coseno, pero la función coseno sí incluye este dato de hipotenusa, pero nosotros no conocemos el valor del cateto adyacente, que es este. Entonces verificamos y utilizamos la función seno. Dentro de sus componentes sí tiene el dato de hipotenusa, tiene el dato del cateto opuesto y tiene el dato del ángulo, que en este caso nosotros sí los conocemos. Vamos a aplicar la fórmula, sustituimos los valores y escribimos el seno de 53.14, que sí lo tenemos aquí, que es igual al cateto opuesto, que son 4 centímetros dividido el valor de hipotenusa. Este dato de hipotenusa lo vamos a pasar al otro lado. En este caso, este dato aquí está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar a 53.14 y nos queda de la siguiente forma. Este dato que ya pasamos a este lado, a multiplicar, porque aquí arriba dividía, necesitamos dejarlo solo. Y esta parte de la fórmula la vamos a pasar hacia el otro lado. Aquí está multiplicando, aquí va a pasar a dividir a 4 centímetros. Y nos queda de la siguiente manera. La hipotenusa es igual a 4 centímetros dividido el seno de 53.14 grados. En este momento nosotros utilizamos nuestra calculadora, presionamos la tecla sin, seguido del valor del ángulo, 53.14 grados, presionamos igual y el resultado del seno de 53.14 grados es 0.80. Dividimos 4 entre 0.80 y eso nos va a dar como resultado que la hipotenusa mide 5 centímetros. Ahora vamos a resolver este otro triángulo. Nos piden que determinemos el valor de la hipotenusa y nos dan como datos los siguientes. Este es el ángulo. Nos están dando el valor de este cateto. Verificamos que es el que está cerca a un lado de este ángulo, entonces es el cateto adyacente. El ángulo nos dicen que mide 38.75 grados. Con estos dos datos nosotros ya buscamos. Antes consignamos nuestros datos. El ángulo A mide 38.75. El cateto adyacente mide 15 centímetros, que aparece aquí. Y nos están pidiendo que averigüemos el valor de hipotenusa. Nuestras fórmulas, tenemos que encontrar una que incluya el valor de hipotenusa, el valor de cateto adyacente y el valor del ángulo. Verificamos la función seno, no tiene el cateto adyacente. Y aunque tenga hipotenusa, nosotros no lo vamos a utilizar. La función tangente no incluye dentro de sus datos lo que es para averiguar hipotenusa, entonces tampoco la utilizamos. Y nos queda la función coseno. Vamos a aplicarla, vamos a ver que conocemos el valor del ángulo beta, conocemos el valor del cateto adyacente y el dato que desconocemos es este.
Es importante, jóvenes, las fórmulas las vamos a poder aplicar media vez conozcamos nosotros dos datos de la misma. Vamos a sustituir los valores. Decimos que el coseno de 38.75 grados es igual a dividir 15 centímetros, que es el cateto adyacente, dividido el valor de hipotenusa. Necesitamos despejar de la fórmula este dato, pasarlo al otro lado. Aquí divide, al otro lado va a pasar a multiplicar a este valor. Y nos queda de la siguiente forma. Ya tenemos aquí hipotenusa, aquí dividía en este lado, aquí ya está multiplicando. Necesitamos dejarla sola, quitamos esta parte de la fórmula, la vamos a pasar al otro lado a multiplicar a 15 centímetros y nos queda de esta forma. Hipotenusa es igual a 15 centímetros, este valor aquí multiplicaba, aquí está dividiendo, 15 centímetros dividido coseno de 38.75 grados. Nuevamente en la calculadora presionamos coseno de 38.75 y nos va a decir que es 0.78. Nos queda la expresión de esta forma, efectuamos la operación indicada y nos va a decir que la hipotenusa mide 19.23 centímetros. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero nunca cambies la meta. Eso ha sido todo, jóvenes, en esta clase. Espero contar con su participación en la próxima. Gracias.